Muchas gracias, Nicolás. Pues sí, como tú lo has comentado, en definitiva, nosotros, como el sindicato más representativo a nivel del Poder Judicial, rechazamos tajantemente, lamentablemente, todos estos actos de corrupción hechos por los magistrados, jueces supremos, que enquistados en el poder año tras año, hacen un lobby prácticamente en nuestro Poder Judicial y hacen y deshacen con los trabajadores y hasta con la misma población, como lo hemos visto y como lo hemos oído en diferentes audios. Ahora, ¿ustedes a quiénes representan en este momento? Nosotros representamos a más de 3.000 trabajadores del Poder Judicial, tanto del nivel Lima como Lima Este, ¿no? Ahora, en ese sentido, nosotros traemos la voz de todos esos trabajadores, porque no puede ser posible que el presidente del Poder Judicial también esté metido en todos esos actos de corrupción. Ahorita él no tiene ni siquiera la moral para conducir este poder del Estado. Ahora, ¿por qué lo dice? Porque él ha estado acá, y la verdad es la primera vez que he visto, digamos, casi descompuesto a Duverly Rodríguez tratando de explicar este vínculo con Oviedo. Él dice que es, digamos, por resumirlo con una palabra, protocolo, ¿no? Protocolo que corresponde a las relaciones entre él como presidente de la Corte Suprema, que es una institución, con la Federación Peruana de Fútbol, que es lo que representa el... ¿No es cierto? Sí. No, parece que la relación es extraprotocolar, ¿no? O sea, recibir al presidente de la Federación Peruana de Fútbol lo recibes en tu oficina, la oficina es en el mismo Palacio de Justicia, ¿no? Aquí lo que hay es un hecho evidente. El señor Duverly Rodríguez ha participado de actividades junto con un litigante, y un litigante de una causa que él mismo ha visto, ¿no? O sea, él ha participado en decisiones en relación al caso Oviedo. Más, claro, el señor Oviedo ha estado investigado por crimen organizado por el Ministerio Público, ha solicitado tutela de derechos ante el Poder Judicial, ha llegado a la Sala Suprema y justo cae en la sala donde estaban coincidentemente Inostroza Pariachi y también Duverly Rodríguez, ¿no? Y ellos han suscrito la resolución que beneficia o otorga lo que pide al señor Oviedo. O sea, todos estos hechos coincidentes, por lo menos si no lo mojan, lo salpican, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar que este señor tiene la autoridad moral para dirigir un proceso de reforma del Poder Judicial? Es más, el hecho de que el presidente de la República no lo haya considerado en la comisión para elaborar el proyecto de reforma ya dice mucho de qué piensa el presidente del Poder Judicial. Y esto creo que da para más, ¿no? O sea... Claro, porque el problema es el siguiente, es decir, si va a haber una investigación, ¿no es cierto?, como la que se ha abierto, por ejemplo, en el Congreso de la República, sobre todos estos audios y toda la información que ha salido relacionada con estos audios, hay una investigación sobre el caso Oviedo y sobre la participación de magistrados en relación al caso Oviedo. Ahora, el problema es que si el presidente de la Corte Suprema aparece por lo menos en 2 eventos de carácter social privado relacionado con un litigante sobre el que él ha resuelto, él va a tener por lo menos que ser investigado, ¿no? Por supuesto, y es más, o sea, yo no creo que Inostroza y Rodríguez no hayan mantenido comunicaciones, y si el teléfono de Inostroza está intervenido, seguramente en la investigación fiscal, si es que habría algún hecho ilícito, se va a también ver, ¿no? Pero aquí lo que queremos cuestionar es algo que lastimosamente pasa inadvertido en la crítica. Normalmente, siempre los medios de comunicación criticamos al Ejecutivo, pero nunca hemos cuestionado el poder de los magistrados del Poder Judicial. Y es que estos señores se esconden tras el manto de la autonomía para ejercer poder político en el Poder Judicial. Y justamente es este poder concentrado que estos señores tienen lo que provoca la corrupción en la institución. Ellos son los que firman las sentencias, ellos son los que firman las resoluciones. El origen de la corrupción se encuentra en el poder incuestionado absoluto de estos señores. Y lo que también se refleja es que siempre los jueces han estado por encima de la sociedad, por encima de los problemas. Es más, nosotros siempre hemos afirmado que estos señores tienen o asumen la condición de semidioses, porque incluso cuando hay procesos de investigación contra los compañeros son muy severos contra los trabajadores, pero son muy blandos con los por ejemplo, uno no entiende cómo es posible que ahora empiece a aparecer información que resulta escandalosa sobre el caso de César Inostroza, y aparezca recién ahora, es decir, no se conocía. No, sí se conocía, por ejemplo, lo de
lo de su patrimonio, ¿no es cierto? Que había un desbalance en lo que eran sus ingresos y las propiedades que tenía. Y resulta que el órgano de control de la magistratura le perdonó la vida. O sea, que la información ya se sabía. Claro, Nicolás, mira, lo que pasa es que convenientemente el presidente del Poder Judicial y los magistrados quieren hacer ver esto como un hecho aislado. Pero no es un hecho aislado, pues. Es una organización, es un modus operandi. Ayer nomás, o hace unos días, ha salido publicado que aparentemente el juez Ricardo Chan, la ratificación del juez Ricardo Chan también habría sido negociada por Walter Ríos y posiblemente por Inostroza ante el CNM. Entonces, no estamos hablando de 2 casitos o de 10 verdes, no. Estamos hablando de una red, estamos hablando de algo de todos los días. Claro, la pregunta que hacía alguien al comienzo de este escándalo es ¿cuántos Inostrozas hay en el Poder Judicial? Bueno, ¿cuántos Ríos hay en el Poder Judicial? Es decir, no, por eso el tema es mucho más serio del que, es decir, de simplemente, como tú señalas, casos aislados. Ahora, yo creo que no hay que perder de vista algo que es sumamente grave. La difusión de los audios se ha referido a las relaciones con Oviedo, al tema de los nombramientos, a las negociaciones de determinadas decisiones, a vínculos que no deberían existir, digamos, entre magistrados y litigantes sobre los cuales ellos tienen que resolver. Pero el origen de esta investigación es la investigación de una organización criminal en el Callao. Así es. Y en esa investigación aparecen unos números de teléfono que resultan siendo los números de teléfonos de César Inostroza y de otros magistrados. Es decir, estamos hablando de una cosa gravísima. Es decir, el Ministerio Público y la policía están investigando los vínculos del presidente de la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú con una organización de criminales, de narcotraficantes y de extorsionadores en el Callao. Y te recuerdo algo, el presidente del Poder Judicial ha estado levantando un proyecto para que no haya ratificación de jueces y que además ya no el CNM ya no se encargue del control de los jueces, sino la Corte Suprema. O sea, se trata de cerrar el círculo. Iniciativa de los propios jueces supremos. Y ya es comprobado, pues, en el Poder Judicial. Otorongo no come otorongo, ¿no? Y entre ellos no se van a morder disculpen la expresión. Pero ¿qué habría que hacer? Porque yo me acuerdo... Sí. O sea, por ejemplo, cuando hubo durante el gobierno de Fujimori hubo una especie de rebelión de los jóvenes jueces, ¿no es cierto? Exigiendo una reforma del Poder Judicial que murió sin pena ni gloria en el camino, ¿no es cierto? O sea, era un movimiento que daba la sensación de ser un movimiento sano, protagonizado precisamente por jueces jóvenes, ¿no es cierto? Pero ha habido tantos intentos de cambiar las cosas en el Poder Judicial que la pregunta que uno se hace es ¿cuál es el camino? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo cambiar este estado de cosas? Lo primero es ver la reacción de la gente. La gente está indignada, ¿no? Lo segundo es ir por los canales democráticos. Y para nosotros el canal democrático es la necesidad de que haya una nueva constitución con una nueva forma de ejercer o elegir a las autoridades, por lo menos judiciales, ¿no? Voto popular. Hay que democratizar la elección de las autoridades judiciales porque, por ejemplo, el presidente del Poder Judicial se elige con 20 jueces en una reunión, jueces supremos. El presidente de las Cortes también se elige igual. Los trabajadores no tenemos voz en los consejos directivos pese a que las normas también nos regulan a nosotros. Y menos la ciudadanía, pues. Usted pregunte a ODEGMA, a OGMA, cuántas quejas hay diario sobre retraso en procesos y cuántas se resuelven. Y usted va a ver, incluso va a ver usted que si bien es cierto hay una representación de los abogados en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la capacidad coercitiva que tienen ellos para poder cambiar las cosas es mínima. Entonces hay necesidad de que exista un mayor control de la población. Elección democrática de las autoridades y también su revocatoria. Si no está funcionando el sistema, hay que cambiar el sistema, pero también hay que hay que otorgarle derechos a la gente para que el poder que ahorita concentran los jueces, para que el poder... O sea, ¿cómo puede haber control ciudadano sobre el ejercicio de la justicia, ¿no es cierto? Eso, y sobre todo porque el artículo 138 de la Constitución señala que el derecho de administrar, o el poder de administrar justicia emana del pueblo. Y solamente es ejercido por el Poder Judicial. Ahora, o sea, hay que remitirnos a la Constitución. Acá ni siquiera, cuando uno habla de corrupción, hay la justificación de los jueces mal pagados, porque uno de los sectores de la administración pública donde más se han subido los sueldos es en el sistema judicial para los magistrados. Ellos ganan más que un congresista, ganan 35.000 soles, con la última bonificación que se le ha dado a partir de este año. Una bonificación permanente de 11.700 soles a cada juez supremo.
Imagínate. Entonces, mientras que nosotros los trabajadores exigimos de que haya más órganos jurisdiccionales, que haya la logística correspondiente para poder desarrollar nuestras funciones, estos señores, se compran ternos, o mejor dicho, el Poder Judicial les paga ternos de más de 3.000 soles. Segundo, han adquirido carros nuevos, Lexus, para cada juez supremo. El juez supremo no gasta en gasolina, no se ve en tráfico, porque tiene todo un contingencia policial que también lo lleva hasta su casa. Entonces, ¿de qué hablamos? Y lo otro, ¿no? Yo le pregunto a usted es presidente del Poder Judicial y sabe que al frente está el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, pero que usted lo ha investigado, usted ha resuelto algo en su causa. Por más que sea la institución, ¿usted recibiría algo de ese señor? Yo no recibiría nada, absolutamente nada. Es más, yo no iría a ninguna invitación de ningún particular porque yo ejerzo la más alta magistratura de Administración de Justicia y en algún momento es probable que yo tenga que resolver algún caso de esta persona o que ya haya resuelto un caso de esta persona. Entonces, si es que el presidente del Poder Judicial no es un hombre justo, sino que se ha dejado llevar por los placeres, se ha dejado llevar por las satisfacciones que da la vida social que él ha defendido, que él quiere llevar, bueno, que deje el cargo, pues. Nadie le dice que no lo haga, pero sí le decimos que la democracia peruana necesita hombres que rechacen todo eso y actúen con justicia y conforme a la ley orgánica. La ley orgánica dice claramente que está prohibido recibir prebendas, favores de los litigantes. Bueno, eso es la situación en la que estamos. Ahora, supongamos que renuncia a Duberlí Rodríguez. ¿Quién lo puede reemplazar en la Corte Suprema? O sea, ¿hay algún juez supremo en este momento que tenga el perfil para hacer lo que hay que hacer en la justicia peruana? Porque finalmente... Es decir, yo recuerdo cuando hubo la rebelión esta de los jueces jóvenes, lo que faltaba era alguien en la Suprema que se comprara el pleito y terminaron todos en lo que ya sabemos, ¿no es cierto? O sea, Montesinos terminó controlando completamente el Poder Judicial y la rebelión de los jueces terminó aplastada. La pregunta es, ¿hay algún juez o hay que cambiarlos a todos y elegir una nueva Corte Suprema de Justicia en el Perú? Sí, debería ser una limpia total. En otros sistemas políticos se puede revocar a toda la Corte Suprema y se pueden nombrar nuevos jueces. Hay vías democráticas para hacerlo. ¿Y quién los elige? ¿Una asamblea de todos los jueces del Perú? Nicolás, debería haber un referéndum para cambiar la ley orgánica del Poder Judicial y la Constitución. O sea, ya se ha demostrado que ha fracasado el sistema judicial actual, se ha demostrado que ha fracasado el sistema de elección de magistrados, tiene que haber un cambio. ¿Quién va a encabezar ese proceso? Yo creo que no debemos hablar de una individualidad, como siempre se ha hablado en toda la historia del Perú. Debemos hablar de un proceso social. Nosotros, como dirigentes del sindicato, como trabajadores que rechazamos la corrupción, hemos dado una iniciativa. El día de ayer hemos tenido una asamblea abierta a toda la gente para participar de la marcha el 19 de julio contra la corrupción y por la reforma del Poder Judicial, pero también comenzar a abrir la cancha sobre este tema que no se ha debatido nunca y llamar un encuentro popular para la reforma del Poder Judicial, en que participen los sindicatos, las organizaciones sociales, en que participe toda la gente. Esto no se puede hacer a escondidas ni tampoco se puede hacer a espaldas de la población. Tenemos que terminar. Muchas gracias por estar con nosotros. Han sido Luis Sánchez López, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, y Raúl Milla, su secretario de organización. Y vamos a ir a la pausa y vamos a regresar en nuestra secuencia Quien Caiga con Catherine Ampuero. Y ahora vamos a hablar de ¿cómo es que le han llamado? Este organismo, ¿cuál es el nombre que tiene? Comisión de Reforma del Poder Judicial, que el Ejecutivo ha decidido nombrar. La pregunta es que si esta gente a la que el presidente Martín Vizcarra le ha encargado la reforma es la gente adecuada. Catherine Ampuero nos va a hablar de eso y, por supuesto, de otros temas, las implicancias y las consecuencias que este escándalo de los audios. Habría que poner un nombre a esto, ¿no? ¿Qué nombre le ponemos? Vamos a ir pensando en eso. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.